Bienvenidos a Leyendas de Latinoamérica. Hoy, los llevaremos a un viaje fascinante al corazón de una de las democracias más emblemáticas de la región, Costa Rica. En este episodio, exploraremos la turbulenta presidencia de Rodrigo Chávez, un líder que ha sacudido los cimientos políticos de su país con propuestas audaces y reformas radicales. ¿Pero qué ha llevado a Chávez a enfrentarse a una oposición feroz y a una ciudadanía dividida? ¿Cómo ha manejado los desafíos de una crisis económica y social sin precedentes? En las siguientes escenas, descubrirán los detalles ocultos detrás de sus políticas, las intensas protestas que ha provocado y el impacto potencial que sus reformas podrían tener en el futuro de Costa Rica. Desde la reestructuración fiscal hasta la privatización de la salud, Chávez ha propuesto cambios que prometen transformar profundamente la estructura del país. Pero estos movimientos no han sido bien recibidos por todos. Acompáñenos mientras desentrañamos las capas de este drama político y veamos qué está en juego en este conflicto monumental. Prepárense para un análisis profundo y revelador que desafiará su perspectiva sobre la política en Centroamérica. Comencemos. Les informo la intención del Poder Ejecutivo de promover un referéndum, cambio hacia una Costa Rica para todos. Ya está en marcha, compatriotas. No más Costa Rica a la par de Costa Pobre. No más Costa Rica a la par de Costa Pobre. No vamos a permitir que nuestro pueblo mendigue oportunidades cuando ellos son los dueños legítimos de la patria y de su... Hoy, nos sumergimos en el turbulento panorama político de Costa Rica. Rodrigo Chávez, el actual presidente de Costa Rica, se encuentra en el centro de una tormenta política que está detrás de la feroz oposición que enfrenta. Hoy, vamos a descubrir las múltiples facetas de este conflicto. Para entender la oposición que enfrenta Chávez, primero necesitamos conocer el contexto político de Costa Rica. En los últimos años, el país ha experimentado una serie de desafíos económicos y sociales que han puesto a prueba su estabilidad. Desde la crisis fiscal hasta la corrupción en el gobierno, Costa Rica ha estado lidiando con problemas profundos. Estas cuestiones han creado un ambiente en el que cualquier cambio es recibido con escepticismo. Rodrigo Chávez, un economista de formación y exministro de Finanzas, asumió la presidencia con una agenda ambiciosa. Entre sus propuestas están reformas fiscales radicales y cambios en el sistema de salud, con el objetivo de revitalizar la economía y mejorar los servicios públicos. Sus reformas económicas incluyen la reestructuración del sistema tributario y la reducción del gasto público. Chávez sostiene que estos cambios son necesarios para asegurar la sostenibilidad económica a largo plazo. En el ámbito de la salud, ha propuesto una mayor participación del sector privado y ajustes significativos en el sistema de seguridad social. Estas reformas buscan mejorar la eficiencia, pero han generado preocupaciones en diversos sectores. La oposición a Chávez proviene de múltiples frentes. Los partidos políticos tradicionales han sido críticos de sus propuestas, acusándolo de llevar a cabo una agenda que ignora las necesidades de los ciudadanos. Dentro de la Asamblea Legislativa, los partidos opositores han bloqueado y retrasado muchas de sus propuestas. Acusan a Chávez de actuar sin consenso y de imponer medidas que podrían agravar la desigualdad social. La sociedad civil también ha expresado su descontento. Los sindicatos, grupos de derechos humanos y organizaciones de base han organizado protestas y manifestaciones contra las reformas, argumentando que éstas podrían perjudicar a los más vulnerables. Uno de los casos más emblemáticos de conflicto ha sido la reforma fiscal. Las protestas contra el aumento de impuestos y la eliminación de subsidios han sido intensas, con manifestaciones que han paralizado partes del país. Otro punto de tensión ha sido la reforma en el sector salud. Los cambios propuestos han llevado a una serie de huelgas en hospitales y clínicas, con médicos y enfermeras que temen que la privatización afecte la calidad del servicio. La reacción del público ha sido mixta. Mientras que algunos ciudadanos apoyan las reformas como necesarias para el futuro económico del país, otros están preocupados por los posibles impactos negativos en su vida diaria. En las redes sociales, las opiniones están polarizadas. Los hashtags relacionados con las reformas y las protestas han sido tendencia,
reflejando un país profundamente dividido en cuanto a la dirección política. Las reformas de Chávez podrían tener un impacto duradero en Costa Rica. Si se implementan, podrían transformar la estructura económica y social del país, pero también podrían provocar una mayor fragmentación política y social. Los expertos sugieren que el éxito de estas reformas dependerá de la capacidad de Chávez para construir consensos y manejar las tensiones de manera efectiva. La estabilidad política será clave para la implementación de sus propuestas. Varios analistas políticos y economistas han ofrecido sus perspectivas sobre la situación actual en Costa Rica. Muchos coinciden en que Chávez enfrenta un desafío significativo en su intento por implementar reformas en un ambiente tan polarizado. Algunos expertos creen que sus reformas podrían tener efectos positivos a largo plazo si logran estabilizar la economía y mejorar la eficiencia del gobierno. Sin embargo, también advierten sobre los riesgos de la resistencia prolongada y el impacto en la cohesión social. Para entender mejor la situación de Chávez, podemos compararlo con otros líderes latinoamericanos que también han enfrentado oposición significativa. Líderes en países como Brasil, Argentina y Chile han tenido que lidiar con resistencias similares al implementar reformas. Cada uno de estos líderes ha enfrentado desafíos únicos, pero también han aprendido lecciones sobre cómo manejar la oposición y construir consenso. Analizaremos qué estrategias podrían ser útiles para Chávez en su situación actual. Explorar reformas en otros países puede ofrecer valiosas lecciones para Costa Rica. Desde reformas exitosas en países nórdicos hasta fracasos en economías emergentes, cada caso proporciona un contexto adicional para entender el potencial impacto de las reformas de Chávez. Las reformas en países como Suecia o Alemania han demostrado que es posible implementar cambios significativos con el apoyo adecuado, mientras que en países con alta resistencia social, como Venezuela, las reformas han enfrentado grandes dificultades. La oposición no solo bloquea reformas, sino que también afecta la gobernabilidad en general. Un entorno político polarizado puede dificultar la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas. Chávez deberá encontrar formas de negociar y construir alianzas para avanzar en su agenda. El equilibrio entre la presión de la oposición y la necesidad de reformas será crucial para su éxito a largo plazo. En conclusión, Rodrigo Chávez enfrenta una oposición formidable en su intento por reformar Costa Rica. El futuro de sus propuestas dependerá de cómo maneje esta resistencia y de su habilidad para conectar con diferentes sectores de la sociedad. Queremos saber tu opinión sobre las reformas de Chávez. ¿Crees que son necesarias o peligrosas? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más análisis sobre los líderes y eventos que están moldeando Latinoamérica.